Si usted no sabe de electricidad, no podrá construir una batería. Si usted no sabe de alimentos, no podrá cocinar. Si usted no sabe lo que es el poder, podemos confiar en que logrará tomar el poder. Si una persona está luchando, supuestamente, para la conquista del poder y no sabe qué demonios es el poder, ni lo sabe explicar, ni conoce las estructuras del poder, puede tomar el poder. Aterrizando. Si una persona no conoce la naturaleza del poder del chavismo, ¿podrá sacar al chavismo del poder? ¿Qué es el poder? El poder es lograr que la gente obedezca. We don't need boots on the ground. We don't need soldiers in Venezuela. That's crazy. Lo que es una locura es no poder hacer un diagnóstico, porque quien no hace un diagnóstico ni siquiera sabe lo que es la anatomía del cuerpo que está evaluando. Le va a ser muy difícil encontrar la solución que aqueja a ese organismo. María Corina y el poder y María Corina, el chavismo en el poder y la incomprensión de ese poder es el tema de hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Ellos te verán a ti salir de tu país y lo harán riéndose, esperando que en otro país te maltraten, te vean feo, se metan contigo, la xenofobia acabe contigo. Te mandarán a unos bichos malandros para que echen a perder el entorno donde tú vives honestamente y dirán que todos los venezolanos son iguales. Te partirán la pierna para venderte las muletas, te expropiarán las muletas, te volverán a vender una muleta, te harán ponerte de rodillas, te van a poner a hacer cola para comprar muletas, chacho. Te robarán la bolsa, la vida, la ceniza, el cenicero, la flor, el florero, la forma de caminar, las ganas de vivir y hasta el agua de los floreros. Y si no te gustó, es porque muy probablemente, casi seguramente, eres una sabandija que revientas el sabandijómetro cuando caminas. Seguramente andas mondongúa vieja, maldita del cla, embutida en tus licras de animal print como una morsa. ¡Asca! Fuera de aquí, sabandija. Fuera de aquí, sabandija, te dije ya. No seas caretabla. No seas caretabla. Tanto el suéter, no seas caretabla, como la taza, fuera sabandija, están a la venta en mi tienda. Aquí abajo están los enlaces. Maravillosos artículos. Para que se despierten y para que vistan. En vez de estar diciendo a la gente cosas, no, usted se pone esto, pues no seas caretabla. Ya está. Este diseño, por cierto, es exclusivo del artista venezolano Muerte Tropical. Síganlo en Instagram, @muertetropical. Bien, amigas y amigos, ciudadanos todos. Hay, por supuesto, una natural reacción, ¿no? En estos días me decía un primo, un primo mío, me decía, no, yo veo tu programa todos los días. Cuando te metes con María Corina me da cosita y te quito. Y es mi primo querido. Nada personal. Yo no tengo nada personal contra María Corina Machado. A nivel personal, me parece, las veces que he hablado con ella, una persona inclusive simpática. Sin embargo, siento que, en primer lugar, tiene graves problemas de comprensión del país. En segundo lugar, que por distintas razones que no alcanzo a saber si son de incomprensión o de soberbia por el conocimiento
o por escuchar a personas que tampoco están claras en el asunto, no está al tanto, en primer lugar, de los mecanismos que sostienen a la sociedad venezolana y en segundo lugar, de la naturaleza del poder en Venezuela. Y esto es sumamente grave si la persona quiere ejercer el poder en Venezuela y mucho más si la persona quiere desplazar del poder a una organización criminal asesina como lo es el chavismo. Por un lado ha habido dirigentes politiqueros que no les interesa comprender las dinámicas del poder porque a ellos no les interesa tomar el poder. A ellos lo que les interesa es vivir de la supuesta lucha en contra del chavismo. Otros lo comprenden y al comprenderlo están cómodos en su rol y lo que quieren es simple y sencillamente no quieren tomar el poder por distintas razones. Algunos chantajeados, otros porque son demasiado corruptos y demasiado cómplices. A lo largo de la historia de Venezuela hemos tenido muchos personajes que han comprendido la naturaleza del poder. Y esto no se trata de formación académica, porque Carlos Andrés Pérez no era académicamente formado. Rómulo Betancourt no era, a pesar de que había estudiado, entiendo yo que no logró graduarse, no estoy seguro, pero yo creo que Rómulo Betancourt no logró graduarse en la universidad. Sin embargo, por supuesto, la formación que tuvo y los maestros que tuvo Rómulo Gallego y la generación del 28, bueno, son de otro nivel. Pero es que la formación académica no te da comprensión de la realidad necesariamente. Lo que te permite comprender la realidad, y en el caso de la política, lo que te permite comprender las dinámicas del poder en particular, son, en principio, la curiosidad por comprender, otro, la capacidad para entender, y en tercer lugar, algo a lo cual no se le da el peso necesario y requerido, que es el instinto. Hay gente que llega a comprender la naturaleza del poder por instinto. Y aquí, de alguna manera, podemos explicar algunos. Hay algunos que tienen formación académica y tienen instinto. Y sin embargo no lo logran. Hay otros que tienen formación académica que les ayuda a comprender y a pesar de no tener mucho instinto, la pegan. Y hay otros que teniendo ambas cosas también lo logran. En la historia de Venezuela, por ejemplo, si usted pone de tú a tú la biografía de Simón Bolívar y la biografía de José Antonio Páez, se da cuenta que ambos venían de unos orígenes sociales muy distintos, de unas vivencias personales muy distintas, pero que al momento de entrar en las dinámicas internas de ambos personajes, ambos tuvieron una comprensión del poder. Una comprensión del poder que en el caso de Bolívar fue en efecto instintiva a la larga, luego de varios tropiezos, y en el caso de Páez fue desde el primer momento completamente instintiva. Y sin embargo, ambos murieron en el exilio de su país y repudiados por la sociedad de su tiempo, del tiempo de su muerte. Si usted revisa lo que fue la comprensión que del poder tuvo un hombre como Juan Vicente Gómez y un hombre como Cipriano Castro, se da cuenta de que Juan Vicente Gómez tiene que ser considerado como uno de los hombres que entendió la naturaleza del poder de forma instintiva y cuando le agarró el ritmo no la soltó. Debe ser por eso que Domingo Alberto Rangel escribió en su biografía y en su evaluación, en su largo ensayo biográfico político sobre Juan Vicente Gómez, llamó a Gómez el amo del poder. Es decir, un hombre que comprendía la naturaleza del poder, de dónde viene el poder en Venezuela y cómo se ejerce. Chávez comprendió la naturaleza del poder en Venezuela y lo utilizó para el mal, para dañar. Pérez Jiménez comprendió instintivamente la naturaleza del poder en Venezuela y por eso, al comprender la naturaleza del poder en Venezuela, Pérez Jiménez se dio cuenta del momento en que él se tenía que ir. Algunos han ejercido el poder sin comprender la naturaleza del poder. Uno de los grandes ignorantes de la naturaleza del poder, sin duda alguna, fue Luis Herrera Campins.
y otro de los grandes ignorantes de la naturaleza del poder y de la comprensión del poder, desde mi punto de vista, fue también Jaime Lucinchi. No los estoy ofendiendo, ni estoy queriendo decir con esto que hayan sido buenos o malos. Estoy diciendo que en la evaluación que estamos haciendo con respecto a la comprensión del poder, desde el punto de vista de este humilde servidor, Lucinchi y Luis Herrera no comprendieron la naturaleza real del poder. Hubo otros que comprendieron tanto la naturaleza del poder que sabían en qué posición tenían poder y en qué posición no tenían. Ejemplo, Luis Alfaro Ucero. Por supuesto, al final al mejor cazador se le va la liebre y el hombre se hizo atrás. Gonzalo Barrios no llegó a presidente, pero fue uno de los hombres más poderosos de Venezuela. Personajes como Luis Enrique Oberto, personajes como Carmelo Lauría, personajes como, podría nombrar algunos que inclusive en el ámbito empresarial, comprendieron la naturaleza del poder e inclusive del poder militar y decidieron que su rol no estaba dentro del ejercicio de ese poder de forma directa, sino del ejercicio de ese poder desde donde se podían mover los hilos. ¿O es que acaso vamos a negar que en la familia Mendoza del Grupo Polar hay incomprensión del poder? Esa gente comprende lo que es el poder. Para su beneficio corporativo, claro, pero lo comprenden. ¿O es que acaso vamos a negar que José Vicente Rangel tenía comprensión del poder? Sin duda alguna. ¿Todo esto para dónde va? Todo esto va, amigos míos, para lo que ha significado en mi particular forma de ver las cosas. La alarma que a mí me causó a nivel personal que doña María Corina Machado Parizca haya hablado en 2 recientes entrevistas sobre el tema del poder y muy particularmente sobre el tema del poder militar en Venezuela. Porque me alarma que en sus expresiones la señora María Corina Machado no parece comprender ni la naturaleza del poder, ni la naturaleza del poder en Venezuela, ni la naturaleza del poder chavista, ni mucho menos el tema militar venezolano. Y eso para mí es sumamente grave, porque estamos metidos en un grave berenjenal. Vamos a escuchar lo que le dijo María Corina Machado al hijo de Donald Trump en la reciente entrevista que le hicieron cuando le tocó hablar particularmente de los militares. ¿Qué es diferente ahora? ¿Qué es diferente que se puede hacer para detener la corrupción y el mal que mencionaste? Como que el ejército parece estar al menos no simplemente trabajando para el régimen. ¿Cómo efectúas ese tipo de cambio? Esperemos que de una manera pacífica. Absolutamente de una manera pacífica. Y yo diría, antes que nada, todo es diferente. Voy a entrar en eso. Ella dice que todo es diferente y habla de una forma pacífica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Lo primero que ocurre, y en la disquisición que ella hace luego, que vamos a ver algunas cosas, se deja claro el hierro, la pifia. Está en eso que ha expresado de una forma sencilla como solamente un filósofo puede hacerlo, el profesor Elvis del Búfalo, que Maduro no cuenta con los militares cuentan con Maduro. Y aquí hay que entrar en un tema histórico particular. La sociedad venezolana engendró, construyó un monstruo. Ese monstruo es el monstruo del hombre de armas, que puede ser el monstruo militar. Esa figura actúa para convertir a determinado personaje o a determinada institución de armas en garante de que la sociedad pueda vivir en paz sin caer en el caos cuando hay una diatriba política interna. En pocas palabras, en Venezuela, las grandes diatribas políticas dentro de la sociedad no las resuelve la sociedad civil ni los civiles, sino que lo resuelve la mano armada, la mano del hombre de armas. Cuando Venezuela se separa, cuando la sociedad venezolana decide salirse de la Unión Colombiana, ¿en quién caen manos? ¿En quién les ponen el país en las manos de Páez. Cuando ya lo de Páez no daba más, sale y entonces empieza que si el Monagato, que si esta cosa. Y cuando la cosa se hizo insoportable, ¿en qué se terminó? En el caos, en la guerra civil.
En la guerra federal, que fue, amigos míos, lo que marcó la vida de Venezuela posteriormente. Yo lamento que en la historia de Venezuela que se enseña en las escuelas, bueno, hoy ni siquiera se enseña la historia, pero en la historia de Venezuela que se enseñaba en las escuelas, se le da muy poco peso al impacto que tuvo la guerra federal en la vida venezolana posterior. Mire, la guerra federal fue una cosa tan terrible, el surgimiento de caudillos regionales que querían cada uno gobernar por su cuenta y hacer lo que le daba la gana en sus predios, marcó la vida de Venezuela posteriormente, porque a partir de ese momento, el gran reto era evitar que ocurriera lo que decía Guzmán Blanco, que Venezuela la pisan por una esquina y se levanta por la otra. Así que es el ascenso de Juan Vicente Gómez al poder, sino la reacción de la sociedad para evitar que hubiese de nuevo una disgregación del país con reyesuelos en cada parte. No. Mano dura, pero una sola. Nada de 24 reyesuelos por el país. Eso marcó a una generación hasta el punto que esa generación del 28, donde están, en efecto, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Miguel Otero Silva, Luis Beltrán Prieto, Raúl Leoni, pero también esa generación militar de Delgado Chalbó, de Marcos Pérez Jiménez, de Llovera Páez y Marco Vargas, esa generación militar y esa generación civil veían con horror la posibilidad de que Venezuela pudiese caer, si no tenía un poder centralizado, en manos de reyesuelos regionales. Por eso es aquella anécdota que cuenta Osvaldo Álvarez Paz, es el primer gobernador electo del estado Zulia, cuando Gonzalo Barrios le reclamó en la discusión que se estaba haciendo para la elección directa de los gobernadores en el año 89, le expresaba a Gonzalo Barrios su temor de que eso iba a significar que los zulianos se quisieran independizar y que cada quien quisiera tener un país distinto y separarse de Venezuela, porque así era como se veía. Por eso es que el proyecto de Gómez es un proyecto centralista, pero no en el sentido maligno del término, sino en el sentido correcto del término. Es que Gómez acabó con los caudillos regionales y a partir de ahí es que se puede hablar de una nación centralizada bajo el mando del Estado, con instituciones. ¿Y eso por qué se logra? Porque era la mano armada de Juan Vicente Gómez. Después de eso, al saber eso, uno tiene que comprender que cada vez que Venezuela se va por un derrotero político que puede conducir al caos, la sociedad venezolana no resuelve esos problemas por su cuenta, sino que llama al hombre de armas. Así pasó cuando en el 45 se sentía que había que dar un rumbo distinto y llegaron los hombres de armas junto al movimiento civil que hacía vida dentro de la Acción Democrática. Y cuando el gobierno de Rómulo Gallegos empezó a dar síntomas de que no podía acallar los reclamos de la calle y que eso podía conducir al caos, los militares intervinieron. Y cuando en el 58 Pérez Jiménez decidió irse, efectivamente lo que había era la posibilidad de un caos que se expresó en las calles. Y los militares vuelven a intervenir. Y luego cuando Venezuela estuvo expuesta al horror de la guerrilla financiada por Fidel Castro, son los militares los que garantizan que no triunfen sobre la sociedad venezolana. Y cuando en el 27 de febrero del 89 se ocurre el caos en las calles, son los militares los que toman el control del país. Por esa razón es que yo planteo que Hugo Chávez es un falso profeta, porque sintiéndose que en el país había un caos político generalizado por la corrupción y por el mal ejercicio del poder, en lo que se pensó fue, aquí hay que traer a la mano dura militar, y apareció Chávez, que era un falso profeta con un proyecto completamente distinto, fundamentalmente antinacional. Si evaluamos todo eso, el último héroe que, en mi opinión, de verdad comprendió instintivamente, porque no tenía la formación política ni la formación académica para esto, pero instintivamente comprendió que el ejercicio del poder era por las armas, fue Óscar Pérez, en el cual yo no creía en principio. Obviamente no conocía todo lo que conozco hoy al respecto. Pero en efecto, si lo evaluamos a la vista, Óscar Pérez fue el último caudillo que en realidad, inclusive con una naturaleza híbrida interesantísima, porque no era militar, era civil, era policía, actuando contra un régimen criminal. Entonces aquí, la comprensión instintiva que de la realidad tuvo Óscar Pérez choca con la comprensión pseudoinstintiva que tiene la incomprensión que tiene María Corina Machado del fenómeno.
Para terminar, imagina que estás sentada con mi padre. ¿Qué le dirías? ¿Cuál es tu plan concreto? Es una pregunta que la mata. ¿Cuál es tu plan concreto? Entonces la tipa empieza, bueno, ahí a buscar los live rezando el rosario y toda la cantidad de cosas. ¿Cómo haces que la elección que deseas sea realmente reconocida? ¿Y cómo logras una transferencia pacífica de poder para detener el caos? ¿Cómo haces esto sin convertir a Venezuela en otro Libia o Irak, que serían ejemplos de dónde salió mal y solo llevó a una inestabilidad total? Realmente espero con ansias ese momento. De verdad lo hago y diría, señor presidente Trump, Venezuela es la mayor oportunidad en este continente para usted, para el pueblo estadounidense y para toda la gente en nuestro continente, ciertamente también para Venezuela. Y tenemos el plan para avanzar. De hecho, ya lo estamos ejecutando. El plan para sacar a Maduro. Asumimos nuestra responsabilidad. Hacemos nuestra parte aquí y lo hemos demostrado hasta ahora. Y nunca dejaremos de trabajar día y noche. Pero necesitamos un verdadero aliado que sepa exactamente qué hacer. No necesitamos botas en el terreno, no necesitamos soldados en Venezuela. Eso es una locura. Ni siquiera necesitamos recursos porque tenemos la posibilidad de pagar por la libertad y pagar por la reconstrucción de nuestro país. Tenemos esos recursos. Otros países lamentablemente no lo tienen. Y tenemos este plan listo para trabajar juntos en la reconstrucción de Venezuela, abriendo mercados y consiguiendo bla, bla, bla. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Evidentemente, María Corina Machado nos revela que si ella de verdad sabe lo que es la naturaleza del poder en Venezuela, si de verdad para mí no lo sabe, y eso es grave. Pero si lo sabe y es capaz de decir estas cosas, es peor aún. Es peor aún. Porque sabiendo la naturaleza del régimen venezolano, te vas a ir a la cuestión pacifista. La incomprensión de Donald Trump Jr. con respecto al asunto es básica porque él tiene que comparar con lo que conoce. Él dice, bueno, pero es que, ¿cómo? Dime una alternativa a meternos allá. Porque si no estamos dispuestos a convertir a Venezuela en una nueva Irak o en una nueva Afganistán, donde entramos, no solucionamos nada, sino que la cosa se empeoró y se convirtió eso en un foco de inestabilidad. Eso es lo que piensa Donald Trump Jr., porque él no sabe de qué estamos hablando en Venezuela y no tiene por qué saberlo porque él no está en la toma de decisiones del asunto. Lo grave es que no lo sepa la que se supone es la líder de la oposición venezolana, que no sepa que en este momento y antes el poder en Venezuela, a la hora de que la sociedad se enrumbaba hacia el caos, siempre ha estado en manos de los hombres de armas. Y que el día de hoy tenemos dos graves problemas en Venezuela cuando hablamos del poder y del ejercicio del poder. Uno, que Hugo Chávez cuando llegó a la presidencia enfiló de frente con todas sus fuerzas en contra del sistema educativo, incluyendo el sistema de formación de las Fuerzas Armadas, que la destruyó. Y número dos, que en efecto, llegando al poder, lo primero que hizo fue enfilar en contra de la filosofía doctrinaria, de la filosofía y de la doctrina y de la formación de los militares y de la propia constitución de las Fuerzas Armadas. Para quien no lo sabe, se hablaba de Fuerzas Armadas Nacionales en plural. Fuerzas Armadas Nacionales en plural. Y Hugo Chávez decidió que él iba a unificar todas las Fuerzas Armadas, que no iban a ser en plural, sino que iban a ser en singular, la Fuerza Armada, para eliminar esos 4 componentes, que le ha tomado tiempo, pero ya prácticamente es uno solo. Se hablaba del componente tierra-ejército, del componente aire-fuerza aérea, del componente marítimo, que era la Armada, y de las Fuerzas Armadas de Cooperación, que era la Guardia Nacional. Hoy en día se habla de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es un constructo que ni siquiera aparece en la Constitución. En la Constitución que ellos mismos se redactaron a su imagen y semejanza. En tal sentido, si no se comprende esas dos cosas que hizo el chavismo, no más llegando, mal se puede entender cómo van a salir de esto. Es imposible que en España quieras tener tu estatus migratorio
sin comprender que lo primero que tienes que hacer es respetar la ley. Y para respetar la ley tienes que dejarte representar por el bufete número 1 en materia de extranjería en España. La gente de Hispanidad, abogados y asesores van a tener la representación que requieres ante las autoridades migratorias y de extranjería en España con la responsabilidad que amerita. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Y si se trata de los Estados Unidos, recuerda, el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser too late. Como María Corina comprendiendo el poder. No, María Corina, hay que asegurarle las ideas, porque cada vez que se le muere una idea, hay que pagarle una indemnización para que compre otra. Pólizas de seguro de salud en los Estados Unidos, pólizas de seguro de vida en los Estados Unidos y póliza de seguro de viaje donde quiera que te encuentres y a donde quiera que vayas con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Y ya hay que organizar las vacaciones. Si tú tienes tus vacaciones ya pensadas, ya tienes la fecha y estás ahorrando para tal fin y quieres que sean inolvidables, solo o acompañado, en grupo de amigos o con la familia, en fin de año escolar o en fin de año familiar, en verano o en invierno, en otoño o en primavera, Escocia te espera. Hablemos de Escocia en castellano, organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Vamos a conocer los secretos de esa bella tierra. Y recuerda que si estás en los Estados Unidos, oye, no seas una sabandija, ¿vale? Declara tus impuestos. ¿O es que tú quieres que los Estados Unidos te vean como si eres un Guaidó? ¿Tú quieres que en el gobierno de Donald Trump te vean como un personaje incapaz de convertirte en un contribuyente responsable? No, ¿verdad? La gente de Easy Tax 2 Go organiza tus finanzas personales, empresariales, comerciales de tu pequeño negocio, etcétera, para que tengas tu declaración de impuestos siempre al día y que no caigas en la desgracia de ser señalado como un evasor. Además de eso, te da la formación como preparador de impuestos para terceros y preparador de impuestos corporativos. Eso es una actividad bien lucrativa porque tienes trabajo todo el año. Y si a ti te gusta, estando allá en los Estados Unidos, estás en los Estados Unidos y sabes de la materia tributaria, quieres certificarte o conoces el tema o se te hace fácil la contabilidad, la contaduría, la administración, eres economista, etcétera, y quieres ejercer en algo donde te sientas bien, bueno, la formación que te va a dar nuestra asesora Estrella Merángel Lanten te permitirá, por supuesto, avanzar hacia lo que significa la certificación como preparador de impuestos. Easy Tax 2 Go en los Estados Unidos. Por supuesto que tienes la oportunidad de entrar en la cultura tributaria de los Estados Unidos. Hubo unas acciones del gobierno de Donald Trump con respecto a Chevron. Y aquí otra vez nos salta a la vista el tema del poder, de la naturaleza del poder y de dónde le duele al chavismo que le den. ¿Dónde le duele al chavismo que le den? Al chavismo le duele que le den precisamente en el bolsillo. Siendo así, ¿qué le parece a la señora las sanciones? O mejor dicho, la revocatoria de la licencia a la empresa Chevron otorgada por el gobierno de Biden y que Trump decidió revocar. Se lo pregunta a Donald Jr. Es un mensaje claro y firme de que Maduro está en serios problemas. Y el presidente Trump está con el pueblo venezolano. Con la seguridad, la libertad, la prosperidad y la paz para toda la región. Esto es enorme. Se siente bueno, extraño, enterarse de la decisión del presidente. Pensó que esto sería una noticia, una primicia dentro de una primicia. Quiero decir, y leído por su hijo. Es decir, María Corina Machado se enteró de que había el momento en que estaba haciéndose una entrevista fue el momento en que salió el comunicado de Donald Trump hablando al respecto. Eso es tema de otro programa. Pero fundamentalmente, ¿a dónde vamos con esto? Hay otra cosa sumamente preocupante, que no es solamente la incomprensión del poder, sino de eso que en teoría de las relaciones internacionales y en teoría política se llama los elementos de potencial de poder. ¿Dónde está el poder de Venezuela? Cuando usted revisa a qué se dedicó Rómulo Betancourt cuando expulsado del poder en el 45, en el 48, con el derrocamiento de Gallegos, decidió revisar lo que se había hecho para ver dónde estaban los errores y plantear para dónde iban a caminar de allá en adelante. ¿De qué habló? Escribió un libro llamado Venezuela, Política
y petróleo. Si nosotros nos ponemos a buscar en el liderazgo politiquero venezolano, en el equipo A de la oposición falsaria, en el equipo B de la oposición falsaria, en los alacranes amarillos, los alacranes azules, etc. Usted no consigue a un solo dirigente de primera línea que sea experto en petróleo, que esté actualizado sobre el valor que tiene desde el punto de vista estratégico Venezuela en el mercado energético mundial. No lo hay. Puro experto en banderas, en consignas y en pendones. Ahí no hay pensamiento crítico para nada. No tienes un Gabaldón. No tienes un Pérez Alfonso. No tienes un Prieto Figueroa. No tienes un Calvani. No tienes una persona que sea capaz de decir nuestra política exterior debe estar orientada para acá, nuestra política económica debe estar orientada hacia acá, nuestra política petrolera debe ir orientada hacia acá. Lo que tienes son parejeros y personajes del ayer, sobre todo en ese sindicato internacional de viejos ociosos copellanos, que todos fracasaron en el tiempo en el que estuvieron y que son además muchos de ellos padres, hijos y padrinos del desastre que vivimos actualmente, incluyendo en el asesoramiento a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, que es el presidente de ese sindicato de viejos ociosos copellanos. Lamentablemente, entonces, ¿qué vemos? Que por supuesto que hay una gran incomprensión, donde además de eso se cae en la desgracia de intentar, que es lo peor, de intentar filosofar sobre algo que no se entiende. Y la señora María Corina Machado cayó solita en el tema de lo que es el poder en la entrevista que le hizo su subalterno, Miguel Ángel Sandés Rodríguez. Recuérdense que Miguel Ángel Sandés Rodríguez en esta entrevista dijo que María Corina Machado era su jefa y así la saludó. Y siendo el subalterno de María Corina Machado, la señora se sintió en suficiente libertad para hablar de una cantidad de cosas en los términos que ella consideraba posible y necesario, sin hacer el entrevistador ninguna precisión, porque evidentemente estaban hablando de algo que él tampoco comprendía. Como si aquí no hubiera pasado nada. Y yo digo, ¿cómo subestiman al país? ¿Cómo insultan la inteligencia y la dignidad de los venezolanos? Aquí hay claramente dos vías. ¿Qué quiere el régimen? Regresar al pasado, antes del 28 de julio, e enterrarlo. Ahí no pasó nada. Ellos quieren someter a la gente a punta de mentiras y de miedo que bajen la cabeza. Y obviamente asignar y elegir quiénes serían los nuevos rehenes de la tiranía en términos de los candidatos que participarían en esa farsa, como tú dices, que me parece muy bien que nadie lo llame elecciones, porque no lo son. La otra ruta, la otra vía, la vía que quiere la gente, no el régimen, es la de reivindicar el 28 de julio. Una ruta que además exige levantar la cabeza y rebelarte frente al que te quiere imponer sus términos a punta de fuerza o de miedo o de engaño. Esa es la de los líderes y dirigentes que, a pesar de que los amenacen o que les ofrezcan cosas, como han hecho con algunos de los presos políticos, una cosa monstruosa, dicen absolutamente no. Nosotros reivindicamos el 28 de julio. Mira, y aquellos que dicen entonces no van a hacer nada, no entienden. ¿Qué es el poder? El poder es lograr que la gente obedezca. Ese es el poder. Este pueblo va a desobedecer el 27 de abril, como desobedeció en el fulano referendo del Esequibo, los dejó solos en una derrota monumental. Entonces, nosotros defendemos el voto del 28 de julio, defendemos la verdad. Aquí ese día Venezuela cambió para siempre. Para siempre. Para siempre. Lo nuestro será para siempre. Lo nuestro no tiene rival. Es una canción de Ilan Chester. ¿Qué es lo que ocurre? ¿A dónde voy con esto? La señora no va a saber explicar lo que es el poder. O sea, está claro, ¿no? Aquí, bueno, el poder es que me obedezca. Bueno, como si a la gente, como si fuésemos mascotas tuyas. Bueno, Miguel Sandés es mascota de ella.
échate. ¡Pah! El tipo se echa. Da la vueltica. El tipo da la vueltica. Está bien. Pero el problema está en que cuando la señora dice que el poder significa para ella que le obedezcan, nos revela que en ese ejercicio de obediencia y desobediencia, si tener poder es que te obedezcan, no tener poder es que te desobedezcan. Y deja de lado las herramientas coercitivas para la imposición de la voluntad desde las estructuras de poder. Es que si usted desobedece, el que detenta el poder, legal, legítimo, ilegal o ilegítimo, pero lo detenta, lo va a someter. ¿O es que no fue eso lo que ocurrió el 29 de julio y los días posteriores? Entonces aquí es donde entramos en el tema de la naturaleza del poder del chavismo. Y si hay el planteamiento que hace la señora, que se lo hace a su vasallo Miguel Sandés Rodríguez y se lo hace al hijo de Donald Trump en el programa, dice que ya ellos lo están haciendo y que el tema es electoral. Y es ahí donde entonces llegamos al llegadero. Si la naturaleza del poder ejercido por el chavismo es criminal, es un ejercicio criminal, ilegal, ilegítimo, ¿cómo pretende usted que va a desplazar a ese grupo criminal del poder a través de un mecanismo electoral que es organizado por la misma organización criminal? Ahí es donde vemos que si la señora cree de verdad que el poder se obtiene a través de elecciones y se ejerce a través de la voluntad del pueblo en unas elecciones, amigos, estamos jodidos. Yo lo he contado en mi libro Una mesa de tres patas, el ajuste de cuentas con la politiquería venezolana. Una mesa de tres patas. Allí inclusive tenemos un capítulo bien particular, mucha gente le ha dado que hablar porque es el capítulo donde se habla de, ¿cómo se llama? De cómo María Corina Machado termina siendo para mí más que la ínclita Nefelibata, la última mantuana. No por descalificarla por su origen social, sino por la representación de lo que es ese sector, un sector bien particular de nuestra sociedad, de gran importancia, pero también con grandes responsabilidades en todo esto. Una mesa de tres patas está a la venta a nivel mundial en Amazon. Recuerden que voy a estar el miércoles de ceniza, allí el 5 de marzo. Voy a estar en la ciudad de Oviedo, en Asturias. Bueno, la tierra de Boves, porque ahí Boves era asturiano, imagínense usted. De repente haga un programa ahí con Boves detrás, qué bárbaro. No, porque Boves termina siendo el padre de la patria del chavismo. Ellos no son chavistas, ellos son esboveros. Quizá de eso hablaremos en el programa que grabaremos allí en Asturias. Sin duda alguna podremos hacer eso y otras muchas cosas. Así que allí se van a vender los libros a partir de las 7 de la noche en el Centro Social Campomanes 10 en Oviedo. Y recuerda que el doctor Ricardo Pérez tiene la responsabilidad de un médico que comprende que las soluciones quirúrgicas o que las soluciones médicas a los problemas como la obesidad, la corrección de determinados temas en el rostro o en el cuerpo, son, por supuesto, del gusto de la gente, pero también hay que llevarlas con responsabilidad. Aquí no se trata de montar una fábrica de senos, una fábrica de glúteos, una fábrica de narices, no. Aquí se trata de comprender que con un médico responsable se pueden conseguir las soluciones adaptadas a cada necesidad y, por supuesto, adaptadas a lo que el cuerpo de cada persona le da. Porque si usted no le da el cuerpo para tener los senos que usted soñó, o la nariz que usted sueña, o los párpados que usted sueña, bueno, las cosas evidentemente siempre se podrán llevar por un mejor camino, como por donde va el camino del doctor Ricardo Pérez, el mejor cirujano estético de la Florida, al mando del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Y si se trata de la construcción de la forma correcta, construya, pero construyalo bien a César lo que es del César. Lanco Construction Services, allí en la Florida, organiza todo lo relacionado a las refacciones y las ejecuta. La refacción de tu hogar, la ampliación de espacios, la disminución de espacios, la reconfiguración. Es que la casa es bonita por fuera y todo aquello, pero tiene el espacio mal distribuido. Lanco Construction Services se encarga de eso. Es que este espacio en realidad estaba destinado a ser una cosa comercial, pero yo ahora lo voy a convertir en algo más amplio y necesito que me lo distribuyan mejor. Lanco Construction Services. Lanco Construction Services en la Florida, al César o a César lo que es del César. Mira, el tema de la comunicación es más importante de lo que la gente cree. Cuando se habla de la comunicación y cuando se habla de lo que es comunicar, actuando con las herramientas precisas
muchas veces requiere de una persona que de forma precisa te otorgue el conocimiento para ejercer bien la comunicación. Eduardo Villegas es el coach de comunicación que te permite, en efecto, avanzar hacia la comprensión de lo que necesitas para comunicarte mejor. Y la comunicación no es una cosa de empresario, no es una cosa de alto gerente, no. Usted se comunica todos los días. ¿Cuántos problemas de convivencia en una vecindad se podrían resolver si nos comunicáramos mejor? ¿Cuántos problemas con tus hijos, con tu pareja o con tus padres? Porque siempre hay una brecha cultural. La brecha cultural no la tiene nada más el que está trabajando en un país distinto al de él o el que trabaja con gente que habla otro idioma. La brecha cultural también se da entre padres e hijos porque son de generaciones distintas, porque el hijo escribe con memes, contesta mensajes con memes y con stickers, y el papá lo que quiere es llamarlo por teléfono y el hijo le fastidia hablar por teléfono. Esos pequeños detalles, en realidad, son todo lo que puede ayudarte a resolver. Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Fíjate tú, la incomprensión del poder de María Corina Machado me ha llevado a mí a pensar que era necesario hacer una revisión de algunos conceptos. Porque yo dije, inclusive me obligó a leer y a preguntarle a algunos amigos conocedores del asunto. Tengo que agradecerle al politólogo, profesor universitario y hombre de radio y amigo mío, además personal, Joaquín Ortega. Porque tuve una larga conversación con él al respecto y los invito a leerlo porque escribe mucho sobre el asunto en su cuenta en la red social X, @OrtegaBrothers. Joaquín Ortega me ayudó a comprender con algunos conceptos y con algunos teóricos el por qué es tan preocupante el asunto. Y por supuesto que se llega a muchas cuestiones. ¿Qué he hecho? Gracias, por cierto, a la guía, como les dije, del profesor Joaquín Ortega. He tratado de ver qué dicen algunos teóricos sobre el poder para comprender hasta qué punto estamos errados. Teóricos políticos, pero muy particularmente los teóricos en los cuales se inspira el socialismo del siglo XXI. Porque si no comprendemos qué están haciendo, ¿cómo demonios los vamos a combatir, amigos? Vamos por parte, como dijo Jack el Destripador. David Easton, que era un teórico político canadiense estadounidense, hablaba de que el poder es un fenómeno de relaciones. Es decir, que no es una cosa que alguien posea. El poder es una relación en la cual una persona o grupo puede determinar las acciones de otro en forma tal que satisfaga los fines del primero. Estamos hablando entonces de que, según David Easton, no se trata de que alguien tenga el poder en la mano. Se trata en realidad de que hay una relación. Es un fenómeno de relaciones. No es una cosa que se tiene en la mano. Luego, Harold Laswell y Abraham Kaplan, que son teóricos políticos y filósofos, hablan del que el poder es la participación en la toma de decisiones. La participación en la toma de decisiones. Es decir, algo que va mucho más allá de que te obedezcan. Se trata de la toma de decisiones. Más allá, llegamos a Otto Hintze, que es un alemán, un historiador de historia social y de historia política, que hablaba mucho sobre la relación entre el Estado y la sociedad. Y dice que el poder es una mezcla de autoritas y potestas, que son dos conceptos romanos, donde la autoridad y que te combinan la autoridad y la potestad de ejercer esa autoridad. El caso particular de la autoritas, que fue muy estudiado en Venezuela por Manuel García Pelayo y por otros autores. La autoridad viene siendo lo que uno llama de forma común la autoridad moral. Es decir, tú no tienes un cargo, sino que por ser quien eres, por el respeto que te has ganado en la sociedad, eres una autoridad moral para decir cosas y para, en efecto, orientar a la sociedad o imponer tu criterio, sin que necesariamente tengas un cargo, sin que necesariamente detentes un cargo, sino que tienes tal autoridad moral que los que detentan cargos no pueden ignorar lo que tú dices o lo que tú
o el rumbo que tú marcas. La potestad o la potestas, que es el concepto, es lo que puedes hacer con el cargo que tienes. Es decir, es el presidente, pero a veces el presidente no tiene autoritas. Y a veces quien tiene autoritas no es presidente. Esas son las pequeñas particularidades que tiene este asunto. Luego tienes a Marx. ¿Por qué poner a Marx? Porque es lo que piensan estos locos del socialismo del siglo XXI. Estas lacras consideran que la propiedad privada de los medios de producción, tierra, capital y trabajo, es la base del poder en las sociedades capitalistas. Aquellos que controlan los recursos económicos, como las tierras, las fábricas y el capital, son los que tienen el poder político y social. Es decir, estos bichos dicen que el poder lo tiene quien controla los factores de producción, la tierra, el capital y el trabajo. Que quien controla el capital, las tierras, la fábrica, los medios de producción y a los trabajadores, el patrono, ese es el que tiene poder. Por lo tanto, ellos, para tomar el poder, ¿qué hacen? Destruir la propiedad privada. Si nosotros no comprendemos eso, amigos, no comprendemos, y yo pensaba que María Corina Machado lo comprendía cuando le dijo nada más y nada menos que al padre de esta desgracia, Hugo Chávez, en el Parlamento, expropiar y no pagar es robar, porque en efecto lo es. Yo pensaba que la señora había comprendido en ese momento que estos bichos, al estar caminando por el sendero del socialismo, inspirados en lo que establecía Marx, estaban simple y llanamente acaparando la propiedad para ejercer el poder tal cual como sus inspiradores lo plantean. ¿Me equivoqué? Luego está lo que dice Lenin, porque estos bichos son más leninistas que marxistas. Lenin rechaza la idea de que el socialismo se puede lograr simplemente a través de la democracia parlamentaria. En cambio, propone una dictadura proletaria, la famosa dictadura del proletariado, en la que el proletariado, es decir, los trabajadores desposeídos y pisoteados por el patrono vil, toma el control del Estado para aplastar la resistencia de la clase dominante. Este control tiene que ser ejercido de manera firme y centralizada para asegurar la victoria de la revolución y evitar las intervenciones contrarrevolucionarias. Amigos míos, con ese planteamiento que tenemos aquí, la pregunta es, dentro de esa dinámica estúpida que plantea el chavismo, que estamos claros, ellos no son una organización política, pero utilizan para sus fines criminales el barniz ideológico de ese comunismo maldito para construir ese socialismo del siglo XXI. Para ellos, el poder significa que no exista la propiedad privada, porque el burro que piensa bota la carga. En tal sentido, la estatización de la propiedad, el colocar a los trabajadores como vasallos, prácticamente en un nuevo, porque eso al final termina siendo un nuevo feudalismo, pero llamado comunismo, evidentemente, es allí donde está la base o una de las bases fundamentales de su poder. ¿Y cómo hacen ellos para evitar la victoria, para asegurar la victoria de la revolución y evitar las intervenciones contrarrevolucionarias? La intervención contrarrevolucionaria y la revolución, ¿qué es para ellos la revolución? Para ellos la revolución es seguir en el poder cometiendo todos los crímenes que quieran. El barniz ideológico es lo de menos. Para eso ellos tienen un control ejercido de manera firme y centralizada. ¿Y cómo ejercen ellos el control? A través de la Fuerza Armada Bolivariana, los colectivos y toda esa cantidad de agrupaciones delictivas en armas. Por eso es que fue un gravísimo error la ley de desarme a la cual María Corina Machado le tuvo tanta fe cuando fue diputada. Porque si algo permitiría la autodefensa de los ciudadanos frente a ese demonio que es el chavismo armado hasta los dientes, es precisamente poderse defender con armas. Estamos perfectamente claros. Con ley o sin ley, nada le impide a un ciudadano defenderse por las armas. Pero más allá de todo esto, amigos, hay un grave problema. Que si no se comprende la estructura del poder, no se comprende qué es el poder, mucho menos van a poder estructurar, construir algo para la toma del poder.
Lo que están es chamboneando, lo que están es guachapeando el agua, lo que están es simple y sencillamente haciendo malabarismo para que lo vean, pero lamentablemente esta gente ha pasado 25 años mascando un chicle sin hacer una bombita. Y aquí estamos. Lamentablemente, la naturaleza del poder chavista tampoco te salva, porque Chávez comprendió lo que era el poder y lo utilizó para el mal. Y al final, ¿en dónde quedó? ¿Dónde está Chávez? María Corina, comprende lo que es el poder si quieres tomar el poder. Y si lo quieres tomar para bien. Porque mira lo que le pasó a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Expropiar es robar. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en